Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de salud y belleza. Mi nombre es Claudia Alcalá, soy su host y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que la padece más o menos el 20% de la población en México. Son esas molestas alergias, esas reacciones exageradas de nuestro sistema inmune que nos hacen la vida tan complicada en ciertas temporadas. Y justo para este tema trajimos una especialista, ella es médico con la especialidad en alergias, es alergóloga. Bienvenida, la doctora Ilse Loya. Muchas gracias, Claudia. Ilse, pues mira, justo como les decía a las personas que nos escuchan, que nos ven, es un padecimiento, es una enfermedad que mucha gente tiene y que se acostumbra y que cree que es normal y que no la ve como una enfermedad como tal. Así es. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué tipos de alergia existen, Ilse? Hay muchísimos tipos de alergia. Nosotros vemos por lo general alergias en ojos, en nariz. A veces puede ser simplemente la molestia en la garganta que se la pasa a la gente con en la garganta. Hay la alergia que se puede manifestar en los pulmones como asma. La alergia se puede manifestar en la piel, puede haber alergias alimentarias, simplemente, pues realmente que puedes tener alergias a muchísimas cosas. La gente piensa que nada más el polen, pero pues pueden ser animalitos, insectos, puede ser, pues el polen a todas las plantas que te puedas imaginar, a veces alimentos, obviamente, medicamentos. A veces me dicen, en los estudios de alergia va a traer todo lo que hay de alergia. Pues la verdad es que no se puede, o sea, porque una alergia te la puede generar cualquier cosa que tenga una proteína diferente a la que tú tienes en tu organismo. O sea, vas a responder de una forma exagerada a algo que tu organismo no conoce. Entonces, claro, puede ser y lo que cosa. te da alergia a ti no necesariamente a mí. O sea, Totalmente. No son cosas malas como tal. Ni se contagia. Ok, perfecto. Por ahí veía yo que había alergias respiratorias y esa me interesa mucho porque yo la veo aquí. Nosotros estamos grabando desde Chihuahua y en Chihuahua hay muchísima gente que llega a la primavera o que llega a los cambios de clima y viene una alergia respiratoria inmediata. Sí. ¿Qué diferencias hay entre estas alergias respiratorias? ¿Cómo yo sé que tengo alergia y no un resfriado? Ok. La alergia por lo general no te va a dar decaimiento ni te va a dar fiebre. O sea, la alergia no da fiebre. Okay. Entonces, si tú te sientes que andas con el cuerpo cortado, que quieres estar en tu cama, que te sientes fatal, con fiebre, o sea, realmente seguramente te estás enfermando de algo. Virus, bacteria, y ya hay que ver de qué infección, ¿no? La alergia principalmente te va a dar, si es en la nariz, te va a dar mucho moco, estornudos, comezoncita que se la pasan, congestión en la nariz, tapada la nariz, pues respiratoria. A veces empieza el paciente es una tos que no se va, una tos que dura más de 15 días, que está dale y dale la tos, es una tos seca principalmente. A veces puede haber un poco de falta de aire, a veces puede haber, escucho un chiflidito en los pulmones, un silbidito, y pues por lo general, o a veces sienten la gente una presión en el pecho, sienten que les aprieta. A veces la gente dice, bueno, ese es el asma, ¿no? Así se ve el asma. Entonces a veces yo les digo, eso es asma. Y me dicen, no, pero es que yo no estoy como el niño de la película. ¿Sí? Claro. O sea, yo no estoy así de grave. O sea, pero no todo el asma es así de grave. O sea, hay como intensidades, ¿no? Entonces, no porque yo diga esto es asma, quiere decir que el paciente está súper fatal. O sea, simplemente es una enfermedad que puede ir y venir, puede cursar con temporadas en las que no hay sintomatología y de repente, pues llegar la temporada del polen, por ejemplo, y que se pongan fatal, o sea, empiecen con exacerbación de síntomas, se sientan muy mal. Entonces, son síntomas que pueden variar mucho durante la temporada del año. Hay gente que pues no es plano todo, o sea, van cambiando según la temporada por la cantidad de pólenes y el tipo de polen del ambiente. Ok, yo he visto, y aquí voy así a decirlo, yo he visto mucha gente que tiene ese padecimiento, creen que la loratadina es la respuesta a todo, así no importa qué, no importa cómo, la receta popular es ese medicamento. Y es algo bien, está bien para, si no tienen la posibilidad de ir al médico, que lo ideal es que siempre un medicamento sea indicado por alguien, es una buena opción de primera mano, pero realmente no es lo único que hay. O sea, hay muchas otras opciones. Y luego a mí llegamente en mi consultorio es raro que llegue alguien de que acabo de empezar con alergia, aquí estoy. O sea, llegan a mi consultorio cuando andan malísimos, o sea, cuando ya le intentaron todo. Con años. Sí, ya tienen años y ya cuando le hablaron a la abuelita, al vecino, ya los trató toda la gente. Entonces sé que ya no hayan qué hacer.
Entonces, así es mi paciente, porque por lo general, o sea, aquí todos tienen alergia y no se trata. Y sí. Y el Afrin es el otro. Horror. Sí, es el otro, yo he visto la receta así de la población. Y eso sí es súper interesante. Sí, Afrin no, ese sí no. La alergia no se trata con Afrin. ¿Cuál es el problema? Que el Afrin es un vasoconstrictor. Entonces, te va a ayudar a que los vasitos se hagan chiquitos, ¿no? Y tú vas a sentir maravilloso que vas a respirar. El problema es que no lo debes de utilizar más de 5 a 7 días. Okay. Si lo usas más de ese tiempo, empieza a generar un efecto de rebote. Entonces, tú vas a requerir más medicamento para poder respirar a gusto. Y si no le das el medicamento al cuerpo, va a generarte este rebote donde te vas a congestionar más. Entonces, caen en una rinitis medicamentosa. Entonces, se súper complican y ahí sí tenemos que batallar un poquito para quitarles el Afrin. Entonces, la loratadina está bien, pero obviamente hay muchos más medicamentos. No se queden con eso nada más porque realmente a veces no los controla de manera adecuada y llegan bien complicados con sinusitis y con cambios degenerativos. También yo veía que había muchas alergias, o sea, tú nos decías dentro de las categorías de las alergias que la alergia alimentaria, ¿verdad? Por lo que comemos. ¿Qué alimentos son los que más producen alergia? Tenemos como un top. Por lo general, en niños, los que más problemas nos dan es obviamente la leche, el huevo, el trigo, la soya. Y pues obviamente de los alimentos que a veces afectan más a la edad adulta, pues es pescado, mariscos, frutos secos, cacahuate y ese tipo de cosas. Pero realmente esos alimentos son los que más frecuente generan alergia. Después ya se agregan también la mostaza, el ajonjolí. Son alimentos que pueden llegar a generar sintomatología. Realmente cualquier alimento, o sea, muchos alimentos pueden generar síntomas, pero son los más frecuentes. Yo vi que también había como alergia a los medicamentos y cuando voy al médico siempre me preguntan, ¿eres alérgica a algún medicamento? Pues la verdad, ¿cómo puedo yo saber? O sea, se me hace una pregunta súper complicada. Ahí básicamente es, ¿en tu experiencia has tenido reacciones con algún medicamento? Porque como tal no hay otra forma de saber, o sea, no hay un panel de alergenos a medicamentos de que te voy a hacer estos 50 medicamentos para probarlos a ver a cuál estás presentando reacción. O sea, eso no existe, o sea, más bien es, ¿has tomado tales cosas? ¿Tuviste alguna reacción con alguno? No. Si no has tenido reacción con alguno, es posible que no tengas, o sea, más bien no has tenido reacción con ninguno, no tienes alergia a ninguno hasta ahorita. Nada más que pasa algo chistoso. Para que tú tengas alergia a algo, tienes que haber tenido contacto previo con esto. Entonces, es posible que tú alguna vez hayas tomado, no sé, aspirina y que la hayas tolerado sin problema y que después vuelvas a tener contacto con ella y generes una reacción. O sea, no porque anteriormente no hayas tenido reacción, quiere decir que nunca la puedes tener. O sea, entonces por eso te digo, es un poquito complicado porque no porque hayas tenido contacto previo, quiere decir que siempre. Pasa muy seguido con el camarón, por ejemplo. El paciente con alergia al camarón lo comía maravillosamente y de repente hay un momento el cuerpo dice hasta aquí y a partir de ahí el paciente empieza con reacciones cada vez que lo consume. O sea, se desarrolla la alergia. Fíjate que qué padre esto que nos dices porque me lleva a una pregunta que para mí es importante. O sea, ¿qué detona o qué desarrolla una alergia? ¿Cuál es la causa de la alergia? Es bastante complicado porque hace cuenta que la alergia es una respuesta exagerada, ¿no? A alguna cosa que es diferente a ti, como te decía. Pero el que te lleva a que una persona sea alérgica y otra persona no, es complicado porque viene dentro de tus genes, pero no es como que se herede un gen, o sea, es una herencia multigenética, ¿no? O sea, son muchos factores genéticos, pero aparte tiene que haber algo en el ambiente que la detone. Entonces, en algún momento puede ser algo que haga, pues, pierdas tolerancia inmunológica, ya a veces puede ser hasta por infección, es frecuente ahora que me dicen después del COVID, pues sí, hay mucha gente que dice, es que yo no tenía nada, después de que me enfermé pasó. Pues puede haber algo que genere esa ruptura de tolerancia inmunológica y que a partir de ahí empieces a hacer el clic y pues una vez que desarrollas la alergia a algo, pues a menos de que te desensibilices con un tratamiento, dependiendo del tipo de alergia que tengas, pues la alergia va a seguir ocurriendo en cada exposición. Fíjate, una vez alguien me dijo, es que yo soy alérgico al alcohol. Yo de verdad no creí, dije, es una excusa para no tomar. Pero esa alergia existe. Sí. Es lo que por lo general se ha visto, es a veces hay urticarias colinérgicas, que la persona consume alcohol y la gente se enroncha. Entonces sí puede pasar. Hay alergia al agua.
O sea, no. Hay muchas alergias, o sea, realmente es algo raro, pero sucede. Vamos a preguntar una más, que son estas alergias tópicas de cosas que te pones. Yo he visto muchas personas que su piel súper sensible a las cremas, a los maquillajes, a los bloqueadores. Uh-huh. Sí, pues a veces es complicado porque si la persona tiene algún tipo de dermatitis, su piel es atópica, tienen que tener un poco de precaución con qué cosas se ponen en la piel. O sea, por eso siempre les decimos, vayan con el derma para alguna rutina de skincare o algo. ¿Por qué? Pues porque no es una receta de cocina, no lo que le caiga bien a una persona le cae bien a otra. Entonces hay reacciones que pueden ser de contacto, o sea, por irritación. Hay dermatitis de contacto irritativas y dermatitis de contacto alérgicas. Las alérgicas, o sea, siempre que tengas contacto con, va a pasar, como por ejemplo la joyería. Okay. Te pones unas que te sensibilizas, pues básicamente que te pongas los mismos aretes de fantasía va a volver a suceder, ¿no? Claro. Ya, esa es básicamente una dermatitis de contacto es muy alérgica. Común, ¿no? Hay gente que Súper no frecuente. puede usar un metal que no sea oro. Oro, exacto. Y también hay alergia al oro, pero pues insisto, es como de contacto alérgica, pero también hay dermatitis de contacto irritativa. No es necesariamente que te haga alergia el producto, simplemente es que es demasiado irritante para tu piel y pues no se aconseja utilizarlo, tienes que pues obviamente tratar para disminuir la inflamación y cambiar por algún producto más adecuado. Fíjate, es que yo me imagino a alguien que está en su casa, que se puso una crema, que se puso un retinol, que se puso lo que sea y le hace una reacción. Y yo en ese lugar yo iría con el dermatólogo, pero quizá la persona seas tú, ¿no? El alergólogo. Y lo tratamos entre los dos, como te decía, si es una dermatitis de contacto irritativa, como en ese caso, obviamente lo puede dar dermatología perfectamente, o sea, sin ningún problema, pero si me llegan, que a veces llegan mis pacientes y dices, es que me generó alergia, ahí no es alergia, es irritativo, pero de todas maneras te lo puedo tratar sin ningún problema porque es parte de lo que vemos en la alergología, vaya. Claro, el rango de los síntomas, ¿cuál es? ¿Es algo muy sencillo? Sí. Porque yo pienso en alergia, pienso algo incómodo, pero no grave. No, el problema es que la alergia cuando es chiquita es moquito, estornudos, comezoncita, pero la alergia también mata. Entonces puede ir desde síntomas leves en nariz, en ojitos, que me pica poquito, hasta una reacción anafiláctica. Okay. Una reacción anafiláctica, pues el grado más alto es como un choque anafiláctico, donde hay una combinación de síntomas. Hay varias definiciones por la Organización Mundial de Alergia de anafilaxia. Una de ellas es que el paciente tenga síntomas cutáneos que empiecen con ronchas, que empiecen con mucha comezón o enrojecimiento cutáneo, o que se empiecen a inflamar, ¿no? El angioedema, párpados, labios, garganta. Y que además tengan síntomas respiratorios, o sea, que tuvieran, por ejemplo, dificultad para respirar, silbidos en el pecho, se desaturen o que tuvieran síntomas cutáneos más aparte síntomas gastrointestinales. En ese momento el paciente empieza con vómito, diarrea, mareo, dolor abdominal intenso o tuvieran síntomas cutáneos más aparte síntomas sistémicos. El paciente de repente se te desmaya porque pierde el conocimiento, se le baja la presión de golpe, que básicamente es como una parte de la definición. Otra parte es que el paciente ya previamente conocido alérgico a algo, tenga contacto con ese algo y el paciente inmediatamente empieza con síntomas, pueden ser sistémicos, como te digo, un desmayo, que se le baja la presión de golpe, o que tuviera síntomas respiratorios importantes, que se desature o que de repente empieza con mucha falta de aire o el silbidito en el pecho. Entonces, aquí estamos hablando ya que un paciente puede estar en estado de choque y desafortunadamente puede fallecer. ¿Cuánto tiempo hay, por ejemplo, yo el único caso que a lo mejor he visto y del que pudiera como ejemplificar es alguna vez a una persona le picó una abeja y verdaderamente le faltaba el aire, ¿no? Y hubo que llevarla a urgencias. Uh-huh. Desafortunadamente no hay un tiempo en el que digas, híjole, si vas a tener 10 minutos seguro llegas, o sea, no. Las reacciones alérgicas por lo general hay reacciones que se dice que son mediadas por inmunoglobulina E, este tipo de reacciones, y eso se refiere a que son reacciones que son inmediatamente después del contacto, a veces máximo 2 horas, o sea, para que la reacción aparezca. Pero el tratamiento, si la reacción es severa, tiene que recibirse lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque los fallecimientos por alergia se han visto que son debido al retraso en la aplicación de adrenalina, que es el medicamento que nos ayuda a salvar vidas. Entonces,
si yo tengo un paciente o una persona que de repente me dice, doctora, es que el paciente, o sea, no respira, acaba de pasar esto, esto le pica una abeja, o sea, o lo que sea, cualquier desencadenante, es si yo veo que es una anafilaxia con los síntomas que ahorita como que mencioné, sabes que hay que dar adrenalina. ¿Por qué? Porque yo no sé si se le va a cerrar la garganta en un ratitito o se le va a bajar la presión de golpe, porque pasan minutos, o sea, es más, en segundos, o sea, puedes tener contacto con algo y a los pocos minutos empezar con los síntomas desde del 1 al 100 incrementa de manera exponencial en segundos. Entonces, tienes que tratar lo más rápido posible, siempre. Ok, fíjate. Es complicado porque eso sí es bastante riesgoso, vaya. Claro, qué interesante que no hay que subestimar ni... A veces es mejor exagerar. En casos de salud siempre es mejor tomar más precauciones que menos. O sea, si ustedes ven a una persona que está teniendo estos síntomas que nos comenta Ilse, pues lo indicado sería ir lo más rápido posible a atención médica urgente. Sí, desafortunadamente, aquí más bien lo importante es identificarlos. Yo siempre les digo, aquí lo importante es que ustedes lo identifiquen para que no pase a más. Si me explico, lo identifican, si están viendo que esto no está yendo bien, hay que dar medicamento rápido y urgencias, o sea, no se queden en casa. Okay. Porque, o sea, más vale ser exagerado porque la alergia es exagerada. Okay. Entonces, a veces tienes que estar súper al pendiente de ver que todo siga bien y que la reacción pare. Y no porque recibes tratamiento y bajó la reacción, si fue una anafilaxia, quiere decir que ya no puede volver a pasar. Al ratito hay un problema con anafilaxia, que puede haber una anafilaxia bifásica, que después de haber tenido una reacción, puedes volver a presentar una segunda reacción a pesar de ya no haber tenido contacto con el alergeno. Entonces, esto sucede de 8 a 12 horas, a 72 horas, después del contacto con esto. Entonces, hay que estar en vigilancia. Si una reacción severa, a veces se recomienda obviamente hospitalizar 24 horas mínimo para vigilancia. Puede ser que ya no pase nada, pero puede que sí. Entonces, más vale estar vigilando al paciente. Claro, mira, una duda que me surge es cómo yo, o cómo los médicos detectan a qué soy alérgico. ¿Cuáles son los exámenes que se hacen? Hay estudios de alergia, depende obviamente de qué estás pensando. Hay pruebas de parche que se pueden hacer, pero eso estamos hablando para programas como por ejemplo la joyería que te decía, que son reacciones más tardías. Pero también la típica son los estudios de alergia, ya sea en piel o pueden ser en sangre. Entonces, por lo general, se hace un panel, o sea, se tiene un panel de alergenos, ya sea respiratorios, que estamos hablando de mascotas, estamos hablando de pólenes de árboles, pastos, demás, honguitos de humedad, algunos insectos, que por lo general eso es de lo más frecuente. Entonces, por lo general se hace un panel respiratorio, se checa, y dependiendo de lo que salió alérgico, eso es básicamente lo que número 1 tenemos que evitar, y lo que número 2 se puede dar inmunoterapia. O sea, la inmunoterapia son las vacunas de alergia, que se le da básicamente una desensibilización a lo que está generando la alergia del paciente. Se empieza a dar dosis pequeñas y luego se empieza a incrementar dosificación. El tratamiento es largo, desafortunadamente, de 3 a 5 años, pero la mejoría es importante. Entonces, la manera de saberlo es con estudios de alergia. Y eso nada más los alergólogos lo hacen. Y fíjate, una vez que nos comentaste un poco sobre ese tratamiento, ¿qué más opciones existen en el abanico? O sea, una persona que tiene alergia y que tú bien nos decías no tiene por qué vivir con eso, puede atenderse. ¿Qué opciones hay en el abanico médico para tratarse? Pues lo más importante es la evitación, siempre. Okay. Número 1. Número 2, tenemos tratamiento sintomático, que es como la loratadina, pero pues obviamente, insisto, hay más fármacos además, dependiendo de la molestia del paciente. Pues ya valoramos si es cremita, si es spray, si es tomado, dependiendo de lo que necesitemos. Y pues número 3, básicamente la desensibilización, que es con inmunoterapia. El nombre es inmunoterapia específica de alergeno, nosotros le decimos vacunas de alergia de cariño. Entonces el problema es que eso se hace a principalmente alergenos respiratorios, o sea, que se causan rinoconjuntivitis alérgica, asma. Para alergia a alimentos realmente es evitar. Okay. Igual a medicamentos, por lo general es raro que se haga una sensibilización. Cuando yo escucho estas vacunas contra las alergias, ¿estas vacunas tienen efectos secundarios? No, es que es importante recalcar que una cosa son las vacunas que hacen los alergólogos, otra cosa lo que hacen en las farmacias. Okay. Porque en las farmacias tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, ¿sabes qué, doctor? Es que yo voy a la farmacia cada 6 meses y me ponen una vacuna, entre comillas, ¿no?
y realmente es que no es ninguna vacuna, lo que les ponen en la farmacia es dexametasona o algún esteroide. Entonces es un esteroide sistémico que es de alta potencia y de depósito, entonces va a durar en su organismo de 4 a 6 meses circulando este esteroide. Entonces el esteroide va a disminuir la inflamación, sí va a mejorar la alergia. ¿Cuál es el problema? Los efectos adversos que presentan. Okay. Entonces por esa razón nosotros nunca lo hacemos, o sea, en alergias eso no se hace, al menos eso es básicamente medicamento como de emergencias, ¿no? O sea, pero no para tratar una rinitis alérgica, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que hacemos con la inmunoterapia, la inmunoterapia es básicamente esto que salió alérgico en tu paciente, eso es lo que le damos al paciente en dosis muy pequeñas y lo vamos incrementando poco a poco hasta que el paciente llega un momento en que esa concentración de ese alergeno lo empieza a tolerar. Y cuando tiene contacto con él, eventualmente ya está acostumbrado, ya se enseñó su sistema inmunológico a reconocerlo y deja de responder de esa forma tan exagerada. Entonces el problema es que este proceso es largo, dura de 3 a 5 años. Okay. No tiene que ser piquete a fuerzas, puede ser de forma sublingual, se pone debajo de la lengua el medicamento, pero insisto, se trata de estimular al sistema inmunológico. Entonces no es algo rápido, algo que se vaya a lograr de forma de que un día para otro. O sea, tiene uno que estar así como cuchillito de palo a darle, dale. Sí hay efectos adversos, sí puede haber. Lo ideal es que no haya, o sea, no toda la gente los presenta evidentemente, y lo que no queremos es que los presente el paciente, pero ¿cuál es el problema? Es que damos lo que le hace daño al paciente, entonces tenemos que empezar con dosis muy chiquitas. ¿Cuál es el riesgo? Que el paciente no tolere esa dosis y presente algún tipo de reacción alérgica en ese momento, cuando la aplica, o sea, pero más allá de esa reacción en ese momento, pues realmente no hay otro efecto adverso. Y obviamente esa reacción es rara, ¿no? O sea, ese tipo de reacciones alérgicas al medicamento obviamente es algo muy raro, o sea, muy, muy raro, pero pues puede suceder. O sea, pero obviamente le explicas al paciente que eso puede pasar, que si llega a pasar, qué es lo que tiene que hacer, porque eso no es algo que no es esperado, vaya. Por lo general se toleran bastante bien. Fíjate, pero a mí me gustaría que le compartieras a la gente, lo hablamos fuera de cámaras, cómo le cambia la vida a una persona que sus alergias han disminuido. Pues es que es muchísimo. Realmente lo que te contaba ahorita, que yo había decidido hacer alergología porque yo vi el cambio en cuanto a la calidad de vida de mis pacientes con y sin tratamiento, ¿no? Entonces, mis tesis de alergología y de pediatría fueron de calidad de vida del paciente asmático. Entonces, es un cambio increíble porque uno pensaría que no es tanto, o sea, una señora una vez me dijo, yo sé que la rinitis no me voy a morir, doctora, pero no vivo así, no duermo, o sea, llego a trabajar cansada. Entonces, obviamente con tratamiento la vida les cambia, empiezan a dormir a gusto, o sea, no es de un día para otro, vaya, tienen que estar, insisto, dale, pero conforme vamos avanzando los síntomas van reduciendo, se requieren menos medicamento y poco a poco se dependen menos del medicamento y los síntomas se controlan mucho mejor. Y aparte, una vez que terminas el tratamiento, el beneficio es a largo plazo, o sea, puede 3, 20 años más. Fíjate, es que yo pienso y me pongo yo siento que yo no tengo alergias, como te decía, pero mucha gente a mi alrededor sí, digo, es que todas las primaveras y todos los otoños y es un llorar y es un estornudar y la verdad creo que la gente se acostumbra mucho a vivir con esa incomodidad, por eso creo que no la tratan. Sí. Pero pues no es necesario. Es que realmente eso es lo malo, que se acostumbran a vivir con ella. Hoy precisamente tuve una pacientita que llegó a la consulta hace como en enero precisamente y le pregunté, siempre les pregunto, ¿los síntomas son estacionales? ¿Son todo el año les incrementan el cambio de estación? Pues para darme una idea de la intensidad y la molestia que presentan. Ella me había dicho en un inicio que los síntomas eran solo estacionales. ¿Cuál es el problema? Que pues ahorita me dices que ando bien mal y le digo, y de verdad nada más son estacionales. Y me dice, le dije, ¿no sientes alguna otra molestia? Me dice, bueno, sí es que siempre tengo poquita alergia, pero en el cambio de estación más. O sea, pero es algo que ella estaba tan acostumbrada. O sea, que literal tengo que preguntarles así a fondo y esto no pasa y tienen que hacer memoria porque están tan acostumbrados a vivir con ello que no lo ven, que es su normalidad. O sea, o que me dicen, es que, por lo que te decía ahorita, es que tengo la alergia normal, la de la naricita, y es que eso no es normal. El problema es que nunca han sabido vivir sin alergia, entonces no saben qué es vivir sin alergia, no saben que no es normal tener la nariz tapada ni estar moqueando. Claro, y fíjate, a nosotros nos escuchan y nos ven muchas mamás que tienen niños pequeños y que
yo he visto que hay esta teoría de no, es que no le quiero dar tanto medicamento. Y estamos dejando como la alergia porque no queremos dar mucho medicamento. Sí, yo tampoco quiero dar mucho medicamento. O sea, no es la idea, obviamente, ¿no? O sea, el medicamento se da por necesidad. O sea, entonces, siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes de que es como si un paciente con presión alta le dices que no debe tomar su captopril, su enalapril para controlar su presión porque es mucho medicamento. Bueno, pero es que si el medicamento, la persona lo requiere porque su presión no se controla, ¿cómo le vas a quitar el medicamento? ¿Por qué con la alergia sería diferente? Sí, o sea, ¿por qué si el paciente tiene tanta inflamación? Porque la alergia es inflamación. Entonces, ¿por qué si el paciente tiene tanta inflamación, tanta sintomatología, por qué no dar el medicamento que lo va a controlar? Okay. ¿Por qué no darle algo que va a andar respirando a gusto, que la criatura va a poder correr, que el paciente va a poder dormir, que va a poder trabajar sin estar cansado? O sea, es más bien como que lo normalizan. Y entiendo perfecto el punto de no quiero darle tanto medicamento. A mí tampoco me encanta, ¿no? Pero pues insisto, si ese no es lo que va a controlar al paciente, pues hay que hacerlo mientras se puede considerar la cuestión de la inmunoterapia o mientras son las cuestiones ya sea de cada persona, ¿no? Dependiendo de si son económicas o que ellos se convencen de que realmente lo requieren. Entonces, no es la idea, tampoco me encanta darles muchísimo medicamento. Lo que pasa es que si el paciente lo requiere, pues se tiene que utilizar. ¿Cuánto de tu porcentaje de tus pacientes son niños, Ilse? Yo soy pediatra, como te decía ahorita. No me dedico a la pediatría, me dedico a la pura alergia, pero y en la alergia veo niños y adultos y realmente siempre me preguntan más o menos qué porcentaje es, pero la verdad es que es casi 50-50. Okay. Hay días que tengo muchos adultos, hay días que tengo muchos niños, hay días que tengo muy mezclado, entonces realmente es casi 50-50. Hoy en la mañana vi nada más 2 niños y todos los demás fueron adultos, pero depende del día, o sea, realmente es muy variado. Pues mi duda se origina porque quisiera saber si hay o no, si reaccionan mejor los adultos o los niños o si realmente es como muy igual. No, reaccionan igual. La verdad, hace con tratamiento, o sea, a veces también eso me dicen las señoras o los señores grandes, que me dicen, es que estoy muy grande, ya no se me va a quitar, no. O sea, realmente esto con tratamiento, o sea, mejora. O sea, no tienen por qué sufrir o llevar sufriendo toda la vida o no esperar una buena evolución porque empezaron tratamiento pues, de grandes, ¿no? O sea, realmente les va, el que lo usa como debe de ser, le tiene que funcionar. Súper. No sé, Ilse, yo sé que este es un tema muy profundo, o sea, es una especialidad médica, o sea, podríamos hablar horas, días sobre las alergias, pero no sé si estamos dejando algo fuera, pero la población en general que ponga atención y que tú quisieras decir, oye, este tema siento que es importante que lo puntualicemos. Sí, realmente la alergia es súper común. Es algo súper frecuente. Ahorita más o menos se dice que el 30% de la población mundial tiene algún tipo de alergia. Se espera que para el 2050 sea hasta el 50% de la población mundial que tenga algún tipo de alergia. O sea, es una enfermedad súper importante. No se acostumbran a vivir así. Hay tratamiento. Les va bien con el tratamiento. No, la alergia no se cura al 100%, pero se controla muy bien. Entonces, no... A mí me da mucha pena que llegue la gente a veces de grande o que se la pasa brincando de médico en médico porque los tratan por infecciones, porque piensan que es una gripa y realmente no es una gripa. Toda la vida han tenido alergia y se la han pasado con 1000 esquemas de antibiótico porque la gente los cataloga como que se enferman o son muy enfermizos. Entonces, realmente hay bastante mejor control, bastante buena evolución del paciente con un tratamiento adecuado. Me encanta, Ilse. Y la verdad es que este espacio me ha convencido el valor que tiene ir ante cualquier duda con un especialista y decir, oye, tengo esta duda, me enfermo muy seguido, me salen ronchas, todos los veranos, todos los inviernos tengo esto. Vale mucho el esfuerzo de ir con el médico a hacer un espacio en tu agenda y darte cuenta si hay una manera de mejorar tu calidad de vida, pues con un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Sí, sí se puede. Pues bueno, vamos a cerrar. Ilse, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en el Hospital Star Médica de aquí de Chihuahua, en el consultorio 602, para lo que se les ofrezca. ¿Y en tus redes sociales? Estoy como DRA, como doctora.ilse.alergias en Instagram, y en Facebook estoy como alergólogo Chihuahua, doctora Ilse Mariana Loya Barriga.
Ilse, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven. Si les gustó el episodio, denle un like, compártanselo a alguien que crean o que hayan visto que sufre alergias. Yo creo que les puede servir de mucho. A las mamás que ven que sus hijos andan malos, que siempre los llevan a la escuela y dicen, no estén enfermos, tienen alergia. Pues la alergia sí es una enfermedad, señoras. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.